Saludos cordiales a cada uno de ustedes. Mi nombre es Astrid Gabriela Marroquín Rivera y soy la coordinadora del grupo número 5, quienes vamos a hablar sobre Thomas Kuhn. ¿Quién fue Thomas Kuhn? Fue un físico, historiador de la ciencia y filósofo estadounidense. Obtuvo un doctorado en física en Harvard y fue profesor de múltiples universidades de prestigio, como Harvard, Berkeley, Princeton y Massachusetts. En 1962 publicó su obra más reconocida, La estructura de las revoluciones científicas. En él expone la evolución de las ciencias naturales básicas de un modo que se diferenciaba de forma sustancial de la forma más generalizada entonces, por la aplicación de un hipotético método científico. Escribió múltiples obras, todas de suma importancia para la comunidad científica. Estas fueron La Revolución Copérnica en 1957, La estructura de las revoluciones científicas en 1962, Segundos pensamientos sobre paradigmas en 1970, La tensión esencial en 1997. La primera fue La Revolución Copérnica, publicada en 1957. Esta es la primera incursión crítica en la historia de las ciencias de Kuhn, a partir del desarrollo de las imágenes del universo, desde las concepciones míticas hasta las modernas. El interés central es en los factores que confluyen en el cambio de concepción del mundo obrada por Copérnico. La revolución copérnica que colocó el Sol en medio de una elipse y los planetas alrededor de él. Kuhn considera que para lograr imponer este pensamiento tuvo que dejar atrás el paradigma dominante de aquel entonces que decía que la Tierra estaba en medio del universo. La siguiente obra que publicó fue en el año 1962, La estructura de las revoluciones científicas. Es su obra más reconocida y a día de hoy figura como una de las más importantes. Consagró a Kuhn como uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Habla sobre el cambio de paradigma, la inconmensurabilidad y la naturaleza del progreso científico. Esta es su primera incursión crítica en la historia de las ciencias. Luego publicó una obra dividida en 3 partes, llamada Segundos pensamientos sobre paradigmas, publicada en 1970. La primera parte del libro consta de ensayos autónomos, en los que Kuhn enriquece los conceptos básicos que introdujo. En la segunda parte, Kuhn responde ampliamente a las críticas realizadas hacia su primer trabajo. La tercera parte es la transcripción de una entrevista que se realizó a Kuhn apenas 2 años antes de su muerte. En ella, Kuhn analiza su propio desarrollo intelectual, su familia y sus estudios, también su formación, su influencia en los estudios de la física, su trabajo en la guerra, las respuestas a la estructura, así como su lucha para definir su posición filosófica, antes y después de su obra crucial. A continuación, en 1997 se publicó La tensión esencial. Se refiere al proceso que lo condujo desde su condición estudiantil a su condición como científico y su transición a historiador de la ciencia. Luego, contra la acumulación de experiencias y el nutrimiento que le supuso la hermenéutica. Se fue siendo consciente de la necesidad de valorar el trabajo científico, así como sus referencias filosóficas e históricas, a la luz del contexto espacio-temporal en el que fue realizado. Por último, quiero hablar sobre el concepto de paradigma de Thomas Kuhn. En las diversas teorías que existen sobre cuál es el avance de la ciencia, nos encontramos con que el avance de Kuhn intenta mejorar y corregir el pensamiento de Karl Popper. Karl Popper nos hablaba de la falsación como el método para llegar al avance de la ciencia, ya que decía que
La ciencia avanza no afirmando cosas verdaderas, sino rechazando cosas falsas. Según Thomas Kuhn, existe el concepto de paradigma, que sería un concepto que engloba todo lo que se conoce en un concepto unitario, y cada época e historia tiene su paradigma. Así dice que Thomas Kuhn va avanzando poco a poco la ciencia, lo que llamamos la ciencia normal, hasta que el paradigma que hemos inventado ya no es capaz de explicar todo lo que se conoce. En ese sentido, el paradigma actual ya no sirve y hay que cambiarlo por otro. Debemos crear otro paradigma que sustituya al paradigma anterior. Es cuando se produce el proceso que Kuhn llama revolución científica. La revolución científica intenta explicar los nuevos fenómenos que se han conocido y aquello que escapa del paradigma anterior y que llega a poder sustituirlo. Eso es todo por mi parte. Gracias. Thomas Kuhn nació el 18 de julio de 1922, falleciendo el 17 de junio de 1996. Físico, filósofo de la ciencia e historia, nació en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Sus padres eran Samuel Kuhn, ingeniero industrial, y su madre Maynard Scott, ambos de origen judío. Kuhn desde su infancia desarrolló ideas tipo liberal y progresistas. También recibió una esmerada educación en diversas escuelas privadas. Obtuvo una enseñanza poco convencional, graduándose de Weston. Luego estudió física en la Universidad de Harvard y luego fue profesor de historia en ciencias en 1948 hasta 1956. Luego de dejar el puesto, Kuhn dio clases en la Universidad de California, Berkeley en 1964, en la Universidad de Princeton hasta 1979 y en la Institución de Tecnología Massachusetts de 1991. Estuvo bajo las órdenes de Junior Flowers de la Sociedad of Flowers de la Universidad de Harvard. Kuhn tuvo la oportunidad de realizar una entrevista al físico Niels Bohr un día antes de morir. Kuhn escribió y publicó su trabajo más reconocido e influyente, el cual fue la estructura de las revoluciones científicas. Thomas Kuhn tuvo dos esposas, Catherine Mons, con quien tuvo 3 hijos, y Jane. Ella lo acompañó hasta el final de sus días. Thomas Kuhn falleció el 17 de junio de 1996 a causa de un cáncer pulmonar. Aportes de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn aseguraba que la historia puede producir una transformación decisiva de la imagen que tenemos actualmente de la ciencia. En tal sentido, la historia es una acumulación de hechos. La historia de la ciencia es una acumulación de conocimientos a través del tiempo, sino cambios de paradigma en el mismo. El cambio de paradigma era generalmente una revolución histórica. Por otro lado, Kuhn afirmaba que una revolución científica es un episodio de desarrollo no acumulativo en el que un paradigma antiguo se ve sustituido total o parcialmente, aunque debemos indicar que la naturaleza de la revolución no expresa exactamente mejoría. El objetivo de la filosofía de Kuhn es dar a entender que la ciencia como tal no puede trascender, ya que solo lo hizo en las fases de la ciencia normal. Se basaba en respuestas de esa continuidad. ¿Qué es un paradigma según Thomas Kuhn? De acuerdo a Kuhn, un paradigma es un sistema de creencias, principios, valores y pensamientos que determinan la visión que una determinada comunidad científica tiene de la realidad, el tipo de preguntas y problemas que es legítimo estudiar, así como los métodos y técnicas válidos para buscar las respuestas y soluciones. El paradigma es muy complejo y polisémico, ya que ha dado paso a diferentes interpretaciones, llegándose a pensar que hay más de 20 interpretaciones del uso del término del paradigma dentro de la obra La estructura de las revoluciones científicas.
a partir de las cuales se dan las definiciones básicas de la ciencia, problemas y soluciones, pero esta puede ser simplificada como el marco general en el cual los científicos se apoyan para investigar y resolver los problemas científicos que se van presentando. Número 1. Presencia. Se caracteriza por la falta de un paradigma. En ella existen diferentes escuelas rivales, pero no generan un consenso. Ciencia normal. El desarrollo de la ciencia propiamente dicho se caracteriza por la presencia de un paradigma desde el cual los científicos resuelven problemas definidos por el mismo paradigma. Número 3 está crisis, el cual son los problemas no resueltos que se acumulan, hablando de anomalías, ya que estas afectan el funcionamiento a partir del paradigma y ponen en cuestión el poder explicativo de esta misma. La acumulación de anomalías mermena la confianza en el paradigma y este entra en crisis. La crisis abre una etapa de confusión e incertidumbre, pero que posibilita cambios a la comunidad científica. Número 4. Revolución científica. Cuando un paradigma es reemplazado por la adopción de un nuevo paradigma, hablamos de una revolución científica. Por ejemplo, la física de Aristóteles fue reemplazada por la física de Galileo y Newton. Opinión de Thomas Kuhn sobre el paradigma. Consideró a los paradigmas como relaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionaron modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica, afirmaba el filósofo científico. Hola, mi nombre es Carlos Jean-Pierre Martínez y en este caso hablaré sobre los aspectos más importantes de Thomas Samuel Kuhn. Comenzamos mencionando que, a pesar de no tener estudios en filosofía, Thomas Samuel Kuhn es uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX. Introdujo el concepto de la influencia de los factores sociológicos y psicológicos al desarrollo de la ciencia del paradigma, siendo su obra La estructura de las revoluciones científicas una perspectiva del conocimiento totalmente diferente a la de su época. Lo que Kuhn establecía en su obra era que el desarrollo de la ciencia estaba influenciado por un conocimiento anteriormente establecido en teorías y leyes creadas por un grupo de científicos o especialistas, es decir, por una comunidad científica. Esto implica que para entender a la ciencia actual se necesita un conocimiento previo. Cuando los especialistas están dentro de una investigación, formulan una hipótesis que está influenciada en un conocimiento a priori. Cuando éste puede explicar los fenómenos de la investigación, existe confianza en aquella. Pero si existe una anomalía que la ciencia actual no puede explicar, se genera un cambio radical en la ciencia normal, que se desemboca en lo que Kuhn llamaba crisis, lo que posteriormente se convierte en una revolución científica. Kuhn desde su infancia recibió una esmera educación en diversas escuelas privadas, caracterizadas por sus métodos de enseñanza poco convencionales, por sus ideas liberales y progresistas. Obtuvo su doctorado en física por su tesis de Cohesive Energy of Monovalent Metal as a Function of the Atomic Quantum Defects por la Universidad de Harvard. Sin embargo, su ocupación en el área de la física no fue completa, pues durante un tiempo se dedicó a la cátedra de la filosofía de la ciencia, pues le fue asignado un proyecto cuyo objetivo era introducir el estudio de la física y la biología en la educación de todo universitario. La preparación de esas clases le puso frente al que sería el gran tema de sus posteriores investigaciones, las cuales fueron el carácter contextual, o también llamado paradigmático, de la ciencia. Por esta puerta ingresó en la historia y a la filosofía de la ciencia, a las que posteriormente se dedicaría de lleno. Uno de los eventos importantes que marcaron el pensamiento de Kuhn fue en 1947, cuando se le pidió que interrumpiera por algún tiempo el proyecto de física que se encontraba realizando en ese momento,
para preparar una serie de conferencias sobre los orígenes de la mecánica del siglo XVII. Tuvo que revisar los textos científicos anteriores a su época, a los cuales les daba vueltas y vueltas sin comprender su verdadero significado, y más bien por el contrario preguntándose cómo pudo ser que hombres tan inteligentes como Aristóteles y Galileo hubiesen pensado cosas aparentemente descabelladas, hasta que descubrió otra manera de leer los textos, identificando el sentido de cada texto en cada época histórica, es decir, aplicando la hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? La hermenéutica es una alternativa para investigaciones centradas en la interpretación de textos. La misma implica un proceso dialéctico en el cual el investigador navega entre las partes y el todo del texto para lograr una comprensión adecuada del mismo. Fue la hermenéutica la que le permitió seguir considerando como científicos los trabajos de épocas anteriores que hayan sido descartados en el presente. Tomando las obras más importantes de Thomas, tenemos 6. La primera es La Revolución Copernicana en 1957. La segunda es La función del dogma en la investigación científica en 1961. La tercera es La estructura de las revoluciones científicas en 1962. La cuarta es Segundos pensamientos sobre paradigmas, que fue en 1970. La quinta fue La tensión esencial en 1977. Y la última fue La teoría del cuerpo negro y la discontinuidad cuántica en 1987. ¿Cuál es el método de Thomas? El método no es el de un análisis social en la historia por medio de la comprensión de las épocas y sus teorías al analizar cómo se relacionan unas con otras. Es decir, no importa saber que la teoría geocéntrica tiene un valor en el mundo actual, ni mucho menos si nos parece lógico, cosa que se podría aplicar en la teología. Lo único que importa es la validez científica en su época, no su validez científica actual. El cambio de paradigma no es necesariamente auditivo, a veces divide unas ciencias en varias. Y el objetivo de Kuhn era mostrarle al mundo que la ciencia no es solamente un contraste neutral entre las teorías a lo que podemos llamar como realidad, sino que existen otros factores entre defensores de los distintos paradigmas, como pueden ser el debate, diálogos, luchas y tensiones entre los mismos. También con su lectura da a entender que la ciencia como tal no puede trascender, ya que solo lo hizo en las fases de la ciencia normal, ya que ahora en la actualidad solo son rupturas de esa continuidad. Mi nombre es Juan Pablo Méndez, soy integrante del grupo número 5 y en esta ocasión les estaré hablando sobre Thomas Kuhn, su concepto de paradigma y las ventajas y desventajas. Thomas Samuel Kuhn nació en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, el 8 de julio de 1922. Thomas Samuel Kuhn fue un físico, filósofo de la ciencia e historiador estadounidense, conocido por su contribución al cambio de orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de 1960. El paradigma. Uno de los mayores aportes de Thomas Samuel Kuhn es la noción de paradigma. El científico buscó comprender las concepciones que permiten a la ciencia avanzar. Se entiende que ciencia es sinónimo de conocimiento. Siendo así, Thomas Kuhn nos aclara que para que la ciencia se considere como tal, debe estar delimitada por los paradigmas que demarcan la clasificación de dicha especialidad científica. Las ventajas y desventajas. Ventajas. Selecciona problemas que, mientras se dé por sentado el paradigma, puede suponerse que tiene soluciones. Otra ventaja es que los paradigmas establecen también nuevas formas de ver viejos problemas. Es decir, que si anteriormente no se encontró solución a un problema,
Entonces se puede utilizar un paradigma para poder darle solución a esto. También una más sería que un paradigma nunca es puesto en duda, debido a que ha sido establecido por un colectivo de científicos. Esto quiere decir que un paradigma nunca es puesto en duda, nunca es rechazado, siempre y cuando todos los miembros de la sociedad, del colectivo o comunidad científica hayan estado de acuerdo en la aprobación del paradigma. También los paradigmas representan el avance de la ciencia. Vamos con las desventajas. El proceso es más lento. Otra desventaja es que luego de un determinado tiempo el paradigma ya no es válido debido a nuevos conocimientos. Esto se debe a que conforme va avanzando el tiempo se van adquiriendo nuevos conocimientos sobre cierto tema, y es por eso que si ayer un paradigma tenía validez, pero dentro de unos años se obtienen nuevos conocimientos sobre ese tema, y ese paradigma ya no es apto para ese tema, y es por eso que se debe recrear uno nuevo. También uno más sería el concepto de paradigma se aplica solo en el ámbito de las ciencias naturales. Este puede ser una desventaja, ya que está limitada solo a las ciencias naturales. Otra desventaja es que para poder analizar un paradigma y su historia se necesita poner de manifiesto la integridad histórica de esa misma teoría en la época en que se desarrolló. Y también una más, y que puede ser un problema, es que los recursos económicos que se necesitan para otorgarle validez al paradigma, ya que para que un paradigma pueda ser aprobado se tienen que realizar experimentos, pasar ciertas pruebas, y si en dado caso no tenemos un presupuesto amplio o no podemos completar esas investigaciones para poder terminar de darle validez al paradigma. Hablar sobre cómo progresa la ciencia en el conocimiento científico. Bueno, pues la respuesta a esta incógnita depende del pensamiento filosófico y científico. Por ejemplo, hablando del verificacionismo, que es la doctrina que busca validar algo tratando de probar que es verdad. Dice que la ciencia progresa mediante que acumula conocimientos certeros basados en evidencia empírica, es decir, pues información adquirida a través de la observación o experimentación, mediante ir puliendo conocimientos poco certeros o descartar errores durante el progreso. Bueno, acá la idea de progreso científico es paso a paso y siempre más. Ahora hablemos del pensamiento contrario al verificacionismo, el cual es el falsacionismo. Este es el pensamiento, pues, de Popper, ¿verdad? Dice que la doctrina filosófica que postula a la falsabilidad como un principio para distinguir entre lo científico y aquello que no lo es. La falsabilidad, por su parte, alude a que condición de falsable, que puede ser falso, refutado o desmentido. Bueno, acá es donde dice que la ciencia no progresa mediante la verificación. O sea, Popper dice que la ciencia progresa mediante la falsación de sus teorías, es decir, mediante la sobrevivencia de aquellas que pues sean falsables, es decir, que sean contrarrestables empíricamente y que hayan resistido hasta el momento de la falsación, o sea, sus puestas a prueba contra la realidad. Entonces, solo así se acercan poco a poco a la realidad, aunque según Popper, pues nunca lleguemos a tocarlas. Acá también se refleja la idea del progreso científico, solo que acá pues no es paso a paso como lo es con el verificacionismo, sino que es poco a poco y sin tocar la verdad. Pero la idea se mantiene, ¿verdad?
de medir la lógica, la denotación empírica, el racionalismo y la formación, hay una linealidad continua hacia un mayor grado de conocimiento y de verdad. Bueno, a todo esto es a lo que Thomas Kuhn se opone con el concepto de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Bueno, un paradigma para Thomas Kuhn pues es un sistema de creencias, principios, valores y premisas que determinan la visión que una determinada comunidad científica tiene de la realidad, el tipo de pregunta y problema que es el legítimo de estudiar, así como los métodos y técnicas válidos para la búsqueda de respuestas y soluciones. Thomas Kuhn habla un poco más sobre lo que es pues, el paradigma en su libro La estructura de la revolución científica, donde toca temas como la ciencia normal, las anomalías, los nuevos paradigmas y la ciencia revolucionaria. Voy a presentar un pequeño texto donde toca a grandes rasgos pues, estos puntos. El texto dice: el paradigma imperante define los modos de interpretar, medir, investigar y hacer ciencia en una determinada época, es decir, la ciencia normal. Contiene un conjunto de rompecabezas, en otras palabras, casos anómalos que aún ese paradigma no logra explicar o resolver. En el momento en que esas anomalías se acumulan, llegándose a la conclusión de que no serán resueltas mediante el paradigma imperante de la ciencia normal, aún pasando el tiempo de que se puede producir o no una crisis paradigmática, dando como resultado su reemplazo por un nuevo paradigma que sí logre explicar dichas anomalías, quedando este nuevo como la nueva ciencia normal. Hay un punto aquí. Para Kuhn la ciencia no progresaba de manera acumulativa. ¿Cómo así? Bueno, hay que ver algo acá. En los periodos normales pues, de la ciencia sí hay acumulación de conocimiento. Cuando hay un cambio de paradigma, parte de lo que se consideraba conocimiento pues se toma como equivocado. Pero la idea que Kuhn tenía acá, vamos a representarla con un ejemplo más claro, con respecto al cambio de la física de Newton a la de Einstein. Kuhn sostenía solo que puede aceptar la teoría de Einstein reconociendo de la que Newton estaba equivocada. Esto sucede pues no solo porque las ecuaciones de Einstein son distintas a las de Newton, sino que incluso también los conceptos y con ellas las formas de ver el universo. Para Newton, por ejemplo, la gravedad era una fuerza. Por el contrario, para Einstein, la gravedad pues era una distorsión del espacio-tiempo. Por otro lado, para Newton la masa de un cuerpo se conservaba, mientras para Einstein la masa de un cuerpo pues podía variar. Entonces, este cambio paradigmático se produce reemplazando el paradigma anterior, lo cual pues dificulta un poco comprender la manera de pensar, ¿verdad? O de ver la realidad como la hacían en el pasado. La forma de pensar acá tiene mucho que ver con el tema, ya que podemos ver las mismas cosas, pero pues las podemos interpretar de manera diferente. Entonces acá es donde ocurre o podemos observar que hay un paradigma distinto. Bueno, en conclusión, Thomas Kuhn se centra en el contexto de descubrimiento como investigación en el campo científico para descubrir conocimientos y resolver problemas, a diferencia de Popper, que se centra en un contexto pues, de justificación, es decir, ocupa la lógica en la ciencia y cómo esta justifica un saber científicamente válido. Mientras Popper argumenta que el progreso de investigación científica consiste en continuos intentos de falsar hipótesis refutables, pues Kuhn mantiene que el progreso científico tiene lugar solo en ocasiones, cuando esas mismas hipótesis refutables pues se encuentran en crisis y cambian a través de una revolución. Gracias. Este es el final de nuestra exposición. Les quiero agradecer por
haberse tomado el tiempo de ver y analizar junto a nosotros las aportaciones más importantes de una de las mentes más brillantes de nuestros tiempos. Gracias.